Okay, good afternoon, guys. How are you today? Bien, chicos, recuerden enviar nombre completo y autorización de que la clase se grabe. Apenas comience a grabar, con eso también queda grabada la asistencia. Como saben, como leyeron en el mensaje y como seguramente las otras profes les han dicho, de ahora en adelante la asistencia es obligatoria. Bien, quiere decir que si no pueden estar en la clase, tienen que tener una excusa válida para no estarlo. Bien, ¿qué más les cuento? Em, Mientras que estemos en la clase, es importante que participemos, no solamente cuando la profe nos llame, sino que también respondamos, preguntemos, opinemos, ¿bien? Recuerden que yo doy puntos por participación, entonces 3 puntos son un punto grande. Ese punto grande se suma en la nota final. Supongamos que usted tiene 9 puntos, en total serían tres Buenas puntos tardes. grandes. En total serían 3 puntos grandes y esos puntos se suman a su nota final. Supongamos que usted perdió con 2,8 por cualquier Profe, se le motivo. escucha pasito. ¿A todos se les escucha abajo, chicos? A mí no, profe. No, profe, yo escucho Eh, bien. Entonces, Juan No, David, por señora. favor, salte y vuelve a entrar, porque seguramente es tu dispositivo. Bien. Entonces, pues participen, que todos esos puntos van sumando. ¿Listo? Bien, voy a compartir mi pantalla. Bueno, today is 21 of August of 2021 or 2021. Bien. El tema de la guía número 3, ya estamos comenzando a adentrarnos al mundo de la gramática en inglés. Y uno de los temas básicos y supremamente importantes para aprender inglés es reconocer el verbo to be. Bien, tengamos en cuenta que el verbo to be es uno de los verbos más irregulares en inglés porque es un verbo que cambia todo el tiempo, cambia de acuerdo al pronombre, cambia de acuerdo al tiempo. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bien, antes que nada, necesitamos saber qué significa el verbo to be. ¿Listo? El verbo como tal, el que se cambia, el que se conjuga, es esta palabra, be. Esta palabra be significa ser o estar, ¿sí? Significa las dos cosas. Puede significar ser o puede significar estar. Yo puedo decir yo soy o yo estoy diciendo I am. La diferencia entre decir yo soy o yo estoy radica en el complemento de la conjugación. Pero para decir o yo soy o yo estoy, voy a utilizar la misma conjugación del verbo to be. Bien, entonces nos debe quedar claro qué es el verbo to be. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a ver, alguien que llegó temprano, a ver, a Marta Consuelo. Marta, good afternoon, Marta. ¿Recuerdas que la clase pasada practicamos los saludos? Chicos, recuerden también que se les hace el llamado, ¿no? Por ejemplo, vamos a participar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, déjame acabo y ya seguimos, ¿sí? Vale. Les decía que, por ejemplo, se les hace el llamado y por algún motivo no responden. ¿Qué pasa? A menos de que no tenga, de que tenga sustento, de que de verdad perdió la red,
o algo le pasó, se llama 3 veces y si no responde, se sale de la sala, ¿listo? Se saca al estudiante de la sala por el motivo de que no está en clase, a menos de que tenga el sustento. Diga, no, profe, realmente es porque no puedo, tengo que irme, porque tengo este sustento, ¿sí? Tengo que trabajar, tengo que hacer tal cosa, pero tiene que tener la excusa válida, eso sí, ¿no? Y si no está en clase, pues lo mejor es que se salga, ¿bien? Porque pues pasa que a veces sí nos conectamos a la llamada, pero nos ponemos a hacer otra cosa y nos quedamos ahí, así que se sume la asistencia, pero realmente yo no hice parte de la clase. Entonces, si no vamos a hacer parte de la clase, por eso se les dice que se les hace un llamado de 3 veces y si no contesta y si no tiene excusa, se saca de la clase. ¿Listo? Entonces, sépanlo. Bien, y vamos entonces con Marta. Bien, Marta, ¿entendiste lo que es el verbo to be, el significado? Sí, profe. ¿Qué es? Ser o estar. Exacto, ser o estar. Muy bien, Marta. Marta, you got the first point. Tienes el primer punto, Marta Consuelo. Franco, Franco. ¿sí? Franco Cantor, sí, profe. Listo, you got the first point of the class, girl. Listo. Bien, sigamos Gracias, entonces. profe. Bien, tenemos acá nuestro verbo to be. Esta palabra be lo que va a hacer es que se va a transformar de acuerdo al pronombre. Ahí los gatos, esperen, denme un momento. Bien, qué pena. I have cats. Listo. Entonces, para continuar necesitamos saber cuáles son los pronombres. ¿Listo? Este listado de palabras que tenemos acá se denominan pronombres, que son los que van a representar el sujeto en la oración. ¿Listo? Entonces tenemos I, que significa yo, you, que significa tú, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa esto o eso, we, que significa nosotros, este you, que es igual a este you. La diferencia es que este you me indica pluralidad. Así que si acá es tú o usted, acá es ustedes. ¿Listo? Y they, ellos o ellas. Acá lo mismo, nosotras o nosotros. ¿Bien? En el inglés no existe, como en el español, digamos, el caso en el que nosotros tenemos que identificar el femenino o el masculino de las palabras. En el inglés no, en el inglés generalmente hay obviamente ciertas excepciones, como por ejemplo hablando de los miembros de la familia, que ahí sí se distingue el género, pero en el resto de las palabras, en su mayoría, no se distingue el género, sino que es la misma palabra para los dos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, they puede significar o ellos o ellas. Lo mismo, we, nosotros o nosotras, también puede significar. ¿Bien? El resto, digamos que sí, digamos he, sí es específico para él, she para ella, it para esto o eso, y pues I es yo, ¿no? I es yo. Bien, entonces esto que vemos acá es lo mismo que como cuando nosotros aprendimos el yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, a nosotros nos enseñaron que el vosotros, que eso es del castellano, del español castellano, de Castilla, de España. Nosotros no, digamos que no debíamos aprender eso, pero nos lo enseñaron desde el colegio, me refiero desde primaria, ¿no? Nosotros, vosotros, ellos, ¿no? A nosotros nos enseñan eso en el colegio en primaria. Esas denominaciones se denominan, valga la redundancia, se denominan pronombres. Bien, cada uno de estos es un pronombre y es el que representa al sujeto en la oración, es decir, ¿de quién se está hablando en la oración? Si estoy hablando de mí, de ti, de él, de ella, de esto, de eso, de nosotros, de ustedes, de ellos o ellas. Bien, tenemos que tener en cuenta algo acá y es este pronombre, el pronombre it. El pronombre it significa esto o eso, ¿sí? Y lo voy a utilizar para hablar de animales,
objetos, lugares, plantas, sinónimos en general. ¿Listo? Términos. ¿Bien? Entonces, no voy a hablar del gato, así sea hembra o macho, no voy a hablar del gato como he o she, porque esto es exclusivo para personas, ¿sí? Para Fernanda, Camilo, Victoria, Roberto, Mariana, whatever. ¿Listo? Entonces, no voy a utilizar ni he ni she para hablar de animales. Si voy a hablar del gato, si voy a hablar del perro, del león, de la vaca, del carro, de la casa, del avión, voy a referirme al pronombre it. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les tengo que decir? Déjenme les escribo acá el nombre para que no se nos olvide. Esos son los pronombres. En inglés se dice pronouns. Vamos a agrandar un poquito esto. Bien, estos son los pronombres o pronouns en inglés. Y como les digo, van a representar el sujeto en la oración. ¿Listo? Entonces, teniendo claro cuáles son los pronombres, ahí sí vamos a pasar a hacer la conjugación del verbo to be. ¿Listo? Entonces, resulta que esta palabra be se transforma en estas tres. ¿Listo? Estas son las conjugaciones del verbo to be que van a corresponder de acuerdo al pronombre que yo esté utilizando. ¿Listo? Entonces, para el pronombre I, el verbo to be se convierte en am. Y esta conjugación va a ser única y exclusiva para el pronombre I. ¿Listo? Es decir, que yo siempre voy a decir I am. I am, siempre. Para decir yo soy o yo estoy, voy a decir I am. Jamás voy a decir I is o I are. Para nada. ¿Listo? Porque am es exclusivo del pronombre I. ¿Bien? Y va a significar yo soy o yo estoy. ¿Listo? Bien, tenemos que el verbo to be también se transforma en is. ¿Listo? Y en are. Entonces, veamos, acá nos dice, I am, you are. ¿Listo? You are. We are, they are. You are puede significar tú eres, usted es, o ustedes son, o ustedes están. Bien, recuerden que el verbo to be significa ser o estar, así que lo acoplo al pronombre. En este caso, este pronombre es de ustedes. Así que si voy a decir ustedes son, pues voy a decir you are. Y si voy a decir ustedes están, pues voy a decir you are también. ¿Cómo sé la diferencia? Por el complemento. El complemento es el que me dice de qué estoy hablando, si de ser o de estar. Bien. Y luego tenemos los pronombres he, she, it, que van a conjugarse con is. He is, she is, it is. ¿Bien? Pilas, no voy a poner you is, no voy a poner I is, no voy a poner they is, ¿no? Cada pronombre tiene su conjugación correspondiente del verbo to be. Entonces debemos tener cuidado y aprenderlo. ¿Listo? Entonces, am es exclusivo del verbo I. Are va con you, con we y con they. ¿Listo? Is va con los pronombres he, she, it. Acá tenemos que aprender algo, chicos, y es que hay una terminación para cada una de estas conjugaciones. ¿Listo? Tenemos la primera persona del singular, la segunda persona del singular, la tercera persona del singular, también la primera persona del plural, la segunda persona del plural y la tercera persona del plural. ¿Bien? Entonces, no nos vamos a aprender todo eso. Lo que vamos a aprendernos sí o sí es cuáles son los pronombres en tercera persona. ¿Listo? Los pronombres en tercera persona son he, she, it. Estos tres. ¿Por qué, profe? ¿Cómo así que tercera persona? ¿A qué se refiere eso? Resulta que nosotros cuando hablamos, nosotros utilizamos estas tres personas, ¿bien? Podemos hablar en primera persona.
Cuando yo hablo en primera persona es porque yo estoy hablando de mí mismo. Si estoy hablando de mí, quiere decir que estoy hablando en primera persona, ¿bien? En segunda persona es cuando yo le estoy hablando directamente a alguien. Te estoy hablando a ti, le estoy hablando a usted o le estoy hablando a ustedes. ¿Listo? Entonces, cuando estoy hablando directamente con alguien, ¿sí? Pero yo me estoy incluyendo en la oración y te estoy hablando a ti directamente, eso es segunda persona. ¿Bien? Y luego tenemos la tercera persona, que es cuando yo no me estoy incluyendo en la oración. Es cuando estoy hablando de esa persona, pero yo no me estoy incluyendo en esa oración cuando estoy hablando de esa persona. Puedo hablar de otra persona o puedo hablar de la casa, del carro, de la beca, del viaje, del día de la semana, de Carolina, de Fernando, ¿sí? Estoy hablando de otra cosa ajena a mí, ¿ven? No me estoy incluyendo en la oración. Yo estoy diciendo la oración, sí, pero en la oración no me estoy incluyendo a mí, sino que estoy hablando de esa persona, de ese objeto, de ese lugar, de ese sinónimo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los pronombres en tercera persona? ¿Quién me dice? Yo, profe, son she, he, it. Exacto. Esos son los pronombres en tercera persona. Muy bien. Entonces, no se nos puede olvidar por nada del mundo que los pronombres en tercera persona, he, she e it, la conjugación del verbo to be va con is. Es decir, siempre va a ser he is, que puede significar él es o él está. She is, que puede significar ella es o ella está. E it is, que va a significar esto o eso es, esto o eso está. ¿Listo? Bien. Entonces, es muy fácil aprendernos esta conjugación porque ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los pronombres en tercera persona siempre van con is, que I va con am y el resto pues va con are. Desde que tengamos claro cuáles son los pronombres en tercera persona y cómo se conjugan, que es con is, el resto pues va a ser con are y pues I, eso sí, va siempre con am. ¿Listo? No hay pierde. I am, siempre va a ser así. ¿Bien? Listo. Entonces, sigamos. Tenemos dos formas de decir esta conjugación del verbo to be. Una es la forma larga y la otra es la forma corta. Resulta que en el lenguaje inglés se utiliza todo el tiempo es la forma corta. Las personas hablan es con la forma corta porque es más directa. ¿Listo? Entonces, tenemos que reconocer las dos, tanto la forma larga como la forma corta. Acá nos dice que es la forma completa y la contracción, que es pues la forma corta. Y lo que hace es que se omiten palabras, perdón, se omiten letras y al omitir esas letras se acorta la pronunciación. Bien, la forma larga sería I am, la forma corta am. Bien, am. Y lo que se hace acá al momento de hacer la contracción es que se quita la primer letra, se cambia por el apóstrofe y se quita el espacio. Y nos queda así, directo, ¿listo? Se quita la primera letra, se cambia por el apóstrofe y se quita el espacio. Entonces, ¿sí? Se quita la A, se pone el apóstrofe y nos queda la contracción, así como está acá. Bien, se quita la primera letra, se pone el apóstrofe y nos queda todo junto, así como está acá. Bien, lo mismo acá, se quita la primera letra, se pone el apóstrofe y se quita el espacio. Bien, vamos a escuchar cómo se dice cada uno, ¿no? Entonces, I am, la manera larga, am, la contracción. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, yo voy a decir, yo soy profe, ¿sí? Soy de ser, ¿no? No de estar, de ser. I am teacher. Esa es la forma larga, pero yo puedo decir am teacher. Y ahí estoy diciendo yo soy. ¿Listo? I am teacher, forma larga, am teacher. Ustedes pueden decir, I am a student, am a student. ¿Listo? I am a student, yo soy un estudiante, forma larga, am a student, forma corta. A ver, Carol.
¿Cómo dices soy estudiante de las dos formas? I am student. I student. No, am student. I'm a student. Muy bien, Carol, you got the point. Carol, what is your last name? Martínez, Tangarife. Okay, thank you, Carol. Very good. And Brando, what is your last name? Señora profe, What is your last name? ¿cuál es mi nombre? Last name. No sé, profe. Ahí sí no sé. Apellido. Apellido. ¿Cuál es? Entonces sería I am Ramírez y am Ramírez. Bueno, sí, válido, muy válido. Ujú. Bien. Recuerden, name es nombre, name. Y last name es apellido. Bien, listo. También se puede decir surname para referirse a apellido. Surname o last name. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos he is, manera larga, his, manera corta. She is, manera larga, she's, manera corta. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. ¿Bien? Obviamente suena muy diferente, por eso es que a nosotros se nos complejiza tanto aprender este lenguaje o escuchar a una persona hablando el lenguaje nativo y entender lo que dice, porque habla de una manera muy básica, pero el problema es que usa contracciones y las contracciones nos complican a nosotros el aprendizaje, porque ellos no hablan así. They are in the office, no, ellos dicen they are in the office y lo dicen muy rápido. Entonces tú quedas como que, what the fuck are you saying? ¿Qué estás diciendo? ¿Ven? Entonces, eso es lo que complejiza el aprendizaje del inglés. ¿Que cómo podemos mejorar eso? Lo podemos mejorar escuchando música en inglés, aprendiéndonos la letra, aprendiendo cómo canta el autor, viendo películas en inglés, puede ser con subtítulos, pero pensando en lo que está diciendo el actor e interpretándolo y repitiéndolo para que así se nos quede grabada la pronunciación correcta y cuando lo vayamos a escuchar de un nativo, pues no se nos haga extraño. ¿Bien? Listo. Entonces, reconozcamos manera larga, manera corta. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora aquí tenemos ya nuestros ejemplos. Bien. ¿Qué pasa acá, chicos? Resulta que no siempre vamos a tener en la oración el pronombre explícito. ¿Cómo así? O sea, que no va a decir siempre she, he, it, we, they, sino que va a ser representado por un nombre de una persona o del objeto del que se esté hablando. ¿Sí? Entonces, es decir, acá dice Candy is a sweet girl. ¿Sí? Dice Candy es el nombre de una, ¿qué? ¿De un hombre o de una mujer? Mujer. Listo, entonces Candy es el nombre de una mujer. Así que, ¿qué pronombre estaría representando Candy? De los que ya vimos. She. She, exacto, como Marta dijo. She estaría representando al pronombre she. ¿Qué pasa? Que como yo ya sé que Candy es el nombre de una mujer, yo ya sé que estoy hablando de ella, de Candy. ¿Qué quiere decir? Que acá yo no tengo que volver a escribir she, ni tampoco decir she, porque ya Candy implica el género ella, entonces no tengo que hacer nada más, ya simplemente comprender que estamos hablando de ella. Ya sabiendo que estamos hablando de ella, de Candy, vamos a poner la conjugación acorde al pronombre, que el pronombre pues es she, y ya sabemos que como she es un pronombre en tercera persona, la conjugación del verbo to be es is. ¿Listo? Y entonces acá dice, Candy is
Hasta ahí dice Candy es o Candy está. Pero cuando yo digo a sweet girl, ¿a qué hago referencia? ¿A que ella está una dulce niña o a que ella es una dulce niña? ¿A qué hace referencia? ¿A que es una dulce niña o a que está una dulce niña? ¿Cuál tiene más lógica? ¿A qué es una dulce niña? Claro, a que es una dulce niña, ¿sí ven? Entonces, el significado de cero estar va a depender del complemento. El complemento es el que me va a indicar si es que estamos hablando de que Candy es algo o a que Candy está en algún lugar. Por ejemplo, acá nos puede decir, Candy is at the university. Ahí, ¿qué estaría diciendo? ¿Que Candy es la universidad o que Candy está en la universidad? Que está en la Candy está en la universidad. Está en la universidad. Pero si ven, para los dos, para decir tanto cero estar, utilizo Candy is. Hasta ahí es verbo to be, ¿listo? El resto es complemento y el complemento es el que me da el contexto, el que me da el sentido de la oración. En este caso, el verbo to be toma el sentido de ser, de que ella es una dulce niña. ¿Bien? Miremos el siguiente ejemplo. They are good friends. Ellos, buenos amigos. Cero estar. They are good friends. ¿Qué significaría? Cero estar. O sea, ¿cuál sería la traducción correcta? Ellos son Ellos buenos amigos. buenos amigos. Exacto. Ellos son buenos amigos. ¿Bien? ¿Y ustedes cómo sacan eso? Por el contexto. La misma oración me lo implica y es muy fácil de comprender. No tiene pierde. ¿Listo? Bien. Miremos. Miremos estos ejemplos. Dice, you are tall. Tú eres alto. This one. You are tall. ¿Bien? Esto es un adjetivo. Los adjetivos los vamos a ver más adelante. ¿Bien? Pero acá utilizamos verbo to be. You are. ¿Bien? O para expresar la nacionalidad. I am Venezuelan. Soy venezolano. I am Venezuelan o am Venezuelan. ¿Listo? Si es que lo utilizo con contracción. I'm Colombian. And you guys? Where are you from? ¿De dónde son ustedes? ¿Quién me dice? Any region of the country. ¿Alguna región del país? I'm Colombia, Bogotá. I am from Colombia. Porque si digo I Colombia, estoy diciendo yo soy Colombia. Si voy a decir yo soy colombiano, entonces I am Colombian. Si soy de Colombia, I am from Colombia. Diferente. Bien. Listo. Ya ahorita hacemos un ejercicio aplicando eso. Miremos acá. Nosotros cuando hacemos las estructuras gramaticales, tenemos que aprender a reconocer que cada estructura gramatical tiene una forma afirmativa, negativa e interrogativa. Es decir, cuando yo hablo, yo puedo afirmar algo, puedo negar algo o puedo preguntar algo. En el español es muy similar. Nosotros podemos decir, está lloviendo. ¿Eso qué sería? Afirmación. Podemos decir, no está lloviendo. ¿Eso qué es? Negación. O podemos decir, está lloviendo. ¿Y eso qué es? Pregunta. ¿Bien? En el inglés, por supuesto, se aplica la misma lógica. ¿Bien? Entonces, espérenme, quito la chaqueta. Me dio mucho espacio. Ya, listo. Entonces, como les digo, tenemos la estructura afirmativa, negativa e interrogativa. Lo que acabamos de ver, los ejemplos que acabamos de ver, la forma larga y la forma corta, es cuando la oración es afirmativa. Cuando decimos, por ejemplo, I am teacher, I am student, I am at my house, estoy en mi casa, I am in the cine, estoy en el cine, ¿sí? O she is with her mom, ella está con su mamá, o she is a nurse, ella es una enfermera, ¿sí? Esos son afirmaciones, ¿bien?
Ya vimos cómo es la conjugación correspondiente de acuerdo al pronombre, eso ya lo vimos, digamos que ya lo entendemos. Obviamente necesitamos hacer ejercicios para que esto nos quede totalmente claro y para eso pues está la guía, ¿bien? Listo. Vamos a ver cómo funciona la estructura negativa. Básicamente lo que hacemos es que hacemos la conjugación tal cual de la forma afirmativa, pero agregamos la palabra not. ¿Listo? Justo después de la conjugación del verbo to be. Bien, I am not. También, por supuesto, tiene su forma larga y su forma corta, es decir, contracción, ¿no? En este caso, la contracción va a ir justo en el verbo to be, pero en el resto de conjugaciones va a ir es en el verbo to be y en la palabra not, ¿listo? La única que no se hace la contracción en el not es en la de I am not, la conjugación del pronombre I con la negación del verbo to be. Es la única que no se hace la contracción en la palabra not. En el resto sí. ¿Bien? Es decir, no existe I am. Eso no existe. Existe es am not. Pero am, es decir, que se contraiga el not, eso no existe. ¿Bien? Y pues va a significar no soy o no estoy. ¿Listo? Miremos el resto. You are not. Va a ser no eres o no estás. Y la contracción es you aren't. ¿Ven? Entonces tenemos pronombre, conjugación del verbo to be y palabra not. Esa es la forma larga. Forma corta, you aren't. You aren't with your mom. Tú no estás con tu mamá. You aren't a bad student. Tú no eres mal estudiante. ¿Bien? Listo. Y luego tenemos los pronombres en tercera persona, he, she, it. Lo mismo, pronombre, conjugación del verbo to be, por supuesto es is, y not, ¿bien? Y luego contracción, lo que se contrae es la palabra not. Entonces, ¿qué se hace? Se cambia la O por el apóstrofe y se quita el espacio entre is y not. Y nos queda así como está acá. Isn't, y se dice isn't. He isn't. He isn't with her girlfriend. Él no está con su novia. He is cheating her. La está engañando. He isn't. ¿Bien? Él no es o no está. ¿Bien? Lo mismo. She is not o she isn't. It is not o it isn't. ¿Bien? Listo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que debo respetar la conjugación del verbo to be. Ya sabemos que estos tres siempre van a ir con is. Y luego va a ir, pues si es que es negación, luego se agrega la palabra not y se hace su respectiva contracción si es que vamos a utilizar la manera corta. Como les digo, chicos, en el inglés las personas hablan todo el tiempo con contracciones, ¿listo? Porque eso facilita la conversación, se vuelve más directa. ¿Listo? Pues a nosotros no nos la facilita, los que la estamos aprendiendo no nos las pone nada fácil, pero pues hace parte pues del lenguaje, ¿listo? ¿Qué pasa? Que nosotros podemos utilizar las dos formas, utilizando bueno, digamos que en una conversación cualquiera podemos utilizar las dos formas, solamente que la forma larga se utiliza es en formalidades, para hablar de una forma muy cordial, muy educada, muy respetuosa. Allí no se van a utilizar contracciones, porque es que la contracción le da informalidad al discurso. ¿Y eso qué implica? Pues que así yo voy a hablar con mis amigos, con contracciones yo hablo con mis amigos, pero si digamos que yo tengo mi empresa, o bueno, soy el trabajador de una empresa muy importante, me voy a dirigir a mi jefe o mi jefe, o ustedes como jefe se van a dirigir a sus empleados o se van a dirigir a un público formal, ¿sí? La mejor manera es utilizar un lenguaje formal y el lenguaje formal incluye no utilizar contracciones, ¿bien? Pero pues la mayoría del tiempo se habla de manera informal, entonces ahí sí se usan las contracciones. Otro contexto en el que es muy válido utilizar la forma larga es cuando queremos hacer énfasis en algo. Por ejemplo, dijimos que él la estaba engañando a ella, ¿no? A la novia. ¿Bien? Entonces,
queremos decir el chisme, no estamos hablando del chisme, y queremos decir, he is not with her girlfriend. Y lo estamos aclarando, estamos haciendo énfasis en que de verdad él no está con su novia. He is not with her girlfriend. ¿Sí? Y queremos hacer ese énfasis en que es en serio, de que de verdad la está engañando, ¿sí? Para esos casos, cuando queremos hacer énfasis en algo, queremos aclarar algo, ¿sí? O queremos regañar a alguien también, ahí vamos a utilizar la forma larga, ¿bien? Que es sin la contracción. De resto, para conversaciones informales con los amigos, con los primos, ¿sí? Con personas con las que no necesito tener cordialidad, utilizamos las contracciones. Debemos manejar las dos. ¿Listo, chicos? Bien, sigamos. Tenemos we are not, que en la forma corta nos queda como we aren't, que va a significar no somos o no estamos. You are not, que es lo mismo, you aren't, que no son o no están. Recordemos que la diferencia entre este tú o usted y este ustedes, pues lo da el contexto. O sea, se escribe tal cual, igualito los dos, pero la diferencia de quienes estemos hablando, pues en la misma oración nos la dice, nos dice de quién estamos hablando, si de ti o de ustedes, o si de usted o de ustedes. ¿Bien? Listo. Y por último tenemos they are not o they aren't, que va a significar ellos o ellas no son, ellos o ellas no están. ¿Listo? Bien, muy bien, listo. Y por último, tenemos la estructura interrogativa. Interrogativa me dice pregunta. Bien, ¿qué pasa en la pregunta? Tenemos que tener cuidado porque en la pregunta se cambia el orden, ¿listo? Es decir, que tengo que cambiar el orden. Si en la forma afirmativa iba primero pronombre, luego va conjugación del verbo to be y luego va complemento. En la forma interrogativa es al revés. Va primero verbo to be y luego va pronombre. ¿Listo? En el caso de que no nos diga el pronombre exacto, digamos como he o she, nos puede aparecer Camila, Victoria, Fernanda, Fernando, Ramiro, ¿sí? ¿Cuál sea el nombre? Ese nombre es el que me va a representar el pronombre. Así que igual va primero verbo to be y luego va a ir el nombre del sujeto o pronombre. Bien, entonces cuando yo hago pregunta es súper clave que yo cambie el orden, que yo ponga primero verbo to be, luego pronombre o sujeto y luego complemento, porque así voy a dar cuenta que lo que estoy haciendo es una pregunta. ¿Listo? Si yo le voy a preguntar a alguien que si está bien, yo le voy a preguntar, ¿Are you okay? Pero va primero ¿qué? Conjugación del verbo to be. Are you, pronombre, okay, complemento. ¿Listo? Are you okay? ¿Estás bien? Si yo digo, you are okay, y lo hago como pregunta, digo, you are okay, a pesar de que suene como pregunta, se va a escuchar muy raro porque cuando se hacen las preguntas con verbo to be, se debe cambiar el orden. ¿Listo? Y estaría afirmando una pregunta y va a perder un poco, o sea, puede que se entienda, ¿sí? De alguna manera se van a hacer entender, pero no es, digamos que va a sonar muy raro. Va a sonar como cuando los gringos no comprenden el femenino y el masculino de las cosas. ¿Sí? Entonces, digamos, dicen la carro, o bueno, cosas así, que la conjugación suena muy rara para nosotros. ¿Por qué? Porque no entienden bien el lenguaje. Asimismo, pasa cuando nosotros hacemos preguntas y no utilizamos el orden adecuado, por ejemplo, en el verbo to be. Debemos utilizar el orden adecuado, cambiando verbo to be de primeras, luego pronombre sujeto y por último complemento para que se entienda que lo que yo estoy diciendo pues es una pregunta. ¿Listo? Cuando yo les digo a ustedes, are you in class? ¿Estás en clase? ¿Sí? Primero va verbo to be, pronombre sujeto y por último complemento. ¿Listo? Entonces, am I, estoy yo. Por ejemplo, teacher, I am in the list. Perdón, am I in the list? Teacher, am I in the list? ¿Estoy en la lista? Teacher, am I in the list of participation?
Estoy en la lista de participación, pero va primero am. Am I, estoy yo o soy yo. Si nos queremos poner profundos, ¿soy una buena persona? Am I a nice person? Am I a bad person? Am I a terrible person? I'm a nice person. ¿Listo? Preguntándonos, por ejemplo, a nosotros mismos. Ahora sí le vamos a preguntar a alguien, a ti o a usted. Are you? Are you okay? Are you with your mom? ¿Estás con tu mamá? ¿Estás bien? Are you? ¿Listo? Bien. Bueno, otra cosa que se me pasaba a decirles. El signo de interrogación en el inglés solamente se usa el que cierra. ¿Listo? En inglés no existe el signo de interrogación que abre. Eso es de nuestro lenguaje, del español. En el español, para hacer preguntas, nosotros ortográficamente debemos poner el signo que abre y el signo que cierra. ¿Bien? En el inglés no. En el inglés solo se usa el signo que cierra. Así que si yo veo este ejercicio, si pusieron signo de interrogación que abre, por ejemplo, en una pregunta, de una les bajo porque eso no existe en el inglés y les debe quedar claro. ¿Listo? Entonces, ese error no lo cometan. Solamente existe el signo de interrogación que cierra. En el español sí se debe usar por ortografía, porque eso hace parte de nuestro lenguaje, pero en el inglés no. ¿Listo? Bien. Sigamos entonces. Are you? Is he? ¿Es él o está él? Is she? ¿Es ella o está ella? Is it? ¿Es? ¿Está? ¿Es eso? ¿Está eso? Are we? ¿Somos? ¿Estamos? Are you? ¿Son? ¿Están? Are they? ¿Están ellos o son ellos? ¿Listo? Bien. Entonces, ya vimos forma afirmativa, negativa e interrogativa. Acá tenemos los tres listados. Bueno, no, esto es de estructura negativa, perdón, esto es solamente de estructura negativa. Entonces acá tenemos la forma larga y los dos tipos de contracciones, ¿listo? Recordemos que en la forma afirmativa tenemos estas contracciones. Miren, acá está. En la forma afirmativa tenemos estas contracciones que es cuando cambiamos la primera letra de la conjugación del verbo to be por el apóstrofe y quitamos el espacio. ¿Sí? Cuando hacemos negaciones, yo puedo utilizar dos tipos de contracciones. Puedo utilizar la contracción de la palabra not o puedo utilizar la contracción del verbo to be como tal y decir la palabra not completa. Como decíamos, I'm not. Que I am't no existe. Es decir, que digamos acá, hagamos la contracción del not con la conjugación am, eso no existe. Existe I'm not y ya. Bien, pero el resto sí es versátil, cambia. Podemos utilizar you aren't o you're not. Podemos utilizar he isn't, oh my God, he isn't o he's not. She isn't o she's not. It isn't o it's not. We aren't o we're not. You aren't o you're not. They aren't o they are not. Bien, entonces son dos tipos de contracciones que podemos encontrar al momento de utilizar el verbo to be y que las personas pueden hablar así, tal cual. Ahí sí no hay regla, pueden utilizar cualquiera de las dos, o la contracción del not o la contracción del verbo to be. En lo personal, digamos, de mi recorrido académico y lo que yo llevo hablando inglés, me parece mucho más difícil comprender cuando la gente habla, esta contracción que esta contracción porque esta es mucho más clara. En cambio, esta sí varía. Entonces, en lo personal es más difícil esta. Pero igual, hay que trabajar con las dos. Con las tres porque también esta es la forma larga. La forma larga es la que ustedes usan todo el tiempo y la forma corta es la que los reta, la que ustedes mismos se retan a utilizarla y a medida que la van utilizando pues se van volviendo más duchos en el inglés. Bien, listo, sigamos. Ok, acá hay algunos ejemplos de preguntas. Entonces dice, ¿Are you from Mexico? No, I am not from Mexico. I'm from Venezuela. I am from Venezuela. ¿Listo? Is Machu Picchu in Canada? No, it isn't.
Machu Picchu is in Peru. Is your father happy? No, he's not. He's angry. Bien, ¿qué tenemos que ver acá? Que cuando a mí me hacen una pregunta utilizando la estructura del verbo to be, la respuesta también debe ir con la estructura del verbo to be. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿Are you from Mexico? Are you? Te están preguntando que si eres de México. En nuestro caso, no, I am not o am not. I am not from Mexico. I from Colombia. ¿Listo? No, I'm not. ¿Listo? Entonces, tengo que responder con la misma estructura que me están haciendo la pregunta. Si me preguntan con verbo to be, pues respondo con verbo to be, ¿sí? Pero no voy a decir, por ejemplo, ¿Are you from Mexico? No, you aren't. No, porque es que si me están preguntando a mí, pues yo respondo desde mí, ¿sí? O sea, yo digo, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿tú eres de Colombia? Yo no voy a decir, no, tú no eres de Colombia, para responder no, porque si me están preguntando a mí, pues yo respondo por mí. Entonces yo digo, no, yo no soy de Colombia. ¿Sí? O no, o digo, sí, sí, soy de Colombia. Bien, pero yo respondo con verbo to be, incluso en español. Si me preguntan, ¿tú eres? Pues yo digo, yo soy, o yo no soy. Bien, entonces, a ver, hagamos el ejercicio. Mariam Sánchez. Mariam Sánchez. Mariam, are you in class? Mariam. ¿Me escuchan, chicos? Hi, hello. Yes, yes. Ok, ¿se imaginan que yo hubiera hablado hoy con el micrófono apagado? Ahí no, no, Sí, profe. terrible. Listo. Bueno, Mariam a la 1, Mariam a las 2, Mariam a las 3. Ok. She is not in class. Bueno, otra persona. A ver, Lady Quevedo. Lady, what is your name? Lady Quevedo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Sí es Lady? Me parece que no, ¿no? Según recuerdo es otro nombre. Pero sí es Lady. Dana, sí se me hacía que... Es que hay otra estudiante que se conecta con ese mismo nombre, que es en ciclo 5. ¿Usan el mismo correo? ¿Cómo se llama ella? ¿Sí se llama Lady o no? Valentina. Sí, porque las dos se conectan de ese correo y pues es difícil diferenciarlas, pero ya sé, porque es que sí sabía que era la misma cuenta, pero yo decía, ¿será que la misma persona entra a dos clases? Pero no, ya sé que no. Listo, Dana. Bueno, Dana, no importa que no tengas micrófono, igual puedes escribir la respuesta, ¿listo? Entonces yo te pregunto, Dana, ¿are you from China? ¿Eres de China? ¿Are you from China? ¿Cómo responderías? Que si eres de China. Que sí o que no. No importa, lo importante es que uses bien la estructura. Mira los ejemplos. Okay, she answered, I'm not from China. Muy bien, podemos decir I'm not. O podemos utilizar la forma larga. I am not. I am not o I'm not. Muy bien, eso es. Listo, you got the point, Dana. Bien, entonces miremos la siguiente. ¿Is Machu Picchu en Canadá? ¿Está Machu Picchu en Canadá? No, it isn't.
Machu Picchu is in Perú. ¿Listo? Ay, perdón, me dio hipo. Bien. Is your father happy? No, he's not. He's angry. ¿Está tu papá feliz? No, no está feliz. Está emberracado. Angry es enojado. ¿Listo? Bien. Ok, acá tenemos unos ejercicios para practicar. Me parece que son los que les salen en la guía. Si no les puse esos, bueno, les puse otros, pero en esencia es lo mismo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, la idea es que yo le voy preguntando a cada uno en el tiempo que alcancemos y me diga cuál es la conjugación correspondiente al pronombre o sujeto de la oración. ¿Listo? Entonces, comenzamos con Brando. Lee la primera oración, por favor. No importa si no dicen bien la pronunciación, yo les ayudo para que la corrijan, ¿listo? Entonces sería dinner on the table. 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 ¿Qué es table? Mesa, si no estoy mal. Muy bien, table, ajá. Dinner on the table. ¿Dinner qué es? No sé, profe, dinner, sí, no sé. Dinner es cena, la comida de noche, la comida que cenamos, pero por la noche, ¿listo? Cena, ¿bien? Entonces, dinner on the table. ¿Cuál sería la conjugación del verbo to be para decir que la cena está en la mesa? Am, is o are. Are. Ok, ¿por qué dices que are? No, profe. It. ¿Y por qué dices que is? Porque sería la comida está en la mesa, sería como eso. Muy bien, exacto. Listo, Brandon, tienes 2 puntos de la clase de hoy. Bien, Gracias, profe. chicos, miren acá. Dinner es cena. La cena no es una persona, entonces, ¿a qué pronombre estaría representando? Muy bien, Brandon, al pronombre it. E it se conjuga con el verbo to be como is. ¿Listo? Y si miramos el significado, la cena está encima de la mesa. On significa encima. ¿Listo? O sobre. Dinner is on the table. Muy bien. Listo. Siguiente. Cane Berrío. Sí, va. Por favor, lee la segunda. It's 7 in the morning. Sí. Ok, listo. Te voy a explicar algo de pronunciación. Solamente decimos di cuando la palabra siguiente comienza por vocal. De resto decimos de o da. Digamos, en el inglés de Inglaterra dicen the house, the car. Pero en el inglés de Estados Unidos, el normal, el americano, el que aprendemos todo el tiempo, se dice de. ¿Bien? The lo usamos cuando la siguiente palabra comienza por vocal. The apple, the opera, the airplane, ¿sí? El avión, la manzana. Pero porque comienza con vocal, ahí se dice the. ¿Bien? Listo, ahora sí. Entonces, ¿cuál iría? Am, is o are? Are? Nope. ¿Por qué crees que no sea are? Mm, La verdad, profe, no sé. Ok, listo. Está muy fácil. Simplemente tienes que mirar el sujeto. ¿Listo? En este caso, la cena era un objeto, ¿sí? Un plato. Entonces, como no es persona, pues por ende lo representa el pronombre it. Acá está claro, acá nos dice qué pronombre es. Simplemente entonces, si no nos hemos aprendido la conjugación de los verbos, en la guía está la conjugación para que usted se devuelva y miren la guía lo que dice y mire la conjugación. O que se lo aprenda mientras se lo aprende, ¿listo? Y si no, pues entonces tómenle foto a esto, tómenle screenshot, anoten. Estos son las conjugaciones. Entonces miramos, pronombre it va con is. ¿Listo? No se nos puede olvidar que estos son en tercera persona y que siempre van con is. ¿Listo? Entonces it, pues it is. Y ahí está. El pronombre está explícito. It, it is. It is 7 in the morning. ¿Y qué significaría eso en español?
Morning, no es cierto. 7, 7 y morning. Ah, noche 7. No, espérate, no, Morning, ¿qué es? noche. No, no. ¿Cómo se dice Mañana. noche? Ay, Ajá. Pilas con ese vocabulario. Kane, ¿cómo es tu nombre? Kane Brainer. Ah, sí, es Kane. Ah, ok, listo. Kane Berrío. Kane, ya tienes el punto. Bien, Kane, pilas con los días, con los momentos del día, ¿no? Tenemos morning, que es mañana, es decir, antes del mediodía, por la mañana, morning. Luego tenemos después de las 12, que es la tarde, afternoon, y la noche, que es night. ¿Listo? Pilas, todo eso es vocabulario. De hecho, eso ya lo vimos, eso ya debería estar claro. Pero no te preocupes, ¿listo? No, tampoco te voy a regañar, es normal. Se nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo. Entonces, pero sí pilas, hay que estudiarlo, ¿bien? No se te puede olvidar, es muy básico. Entonces, it is 7 in the morning, son las 7 de la mañana, eso es lo que dice ahí. Para decir la hora se dice it is. It is 8 o'clock, it is 10 o'clock, it is 10:30, son las 10:30, son las 10 en punto, son las 8 en punto. En este caso dice que son las 7 en la mañana, ¿bien? Listo, siguiente. Carol Martínez. Señora profe, Lee la siguiente, por favor. I am very tired today. Listo, entonces acá tú ya dijiste cuál es la conjugación, por supuesto que es am. ¿Y sabes qué significa esta oración? No. Yes. Ok, bueno, significa I am, yo soy o yo estoy, very tired today. Very es muy y tired es cansado o cansada, ¿no? Tired. Estoy muy cansada hoy. Listo, eso es lo que dice ahí. Estoy muy cansada o cansado. Bueno, alguien que no haya participado en estos 2 minutos. A ver, Nidia. Sí, Nidia no ha participado. Nidia, can you read the next one? En estos 2 minuticos que nos quedan. Profe, ¿me hace favor? ¿Me repite otra vez? ¿Puedes leer esta oración, por favor? Disculpe, profe, ¿cuál? ¿La La 4? cuarta, ¿O ajá. cuál? Sí, la cuarta. La 4. Ajá. Where ¿Sí? you from? ¿Cuál iría? Am, is o are. Solita, Ay, no le ayudes. ay, que estoy acá. Dale, dime, Ah, ¿cuál? es mi hijo, profe. Dale. Ar. Are. Exacto. Iría are, ¿por qué? ¿Por qué iría are? Are you. Porque Porque no, es en plural, profe. Ar. no, en plural no es. Pues sí, es válido utilizar el are cuando es en plural, sí, pero para esta oración no es por eso. No sé, profe, la verdad, no sé. Por el pronombre, ¿listo? El pronombre es you. Recuerda, mira acá. Si tienes la tabla, igual en la guía también les aparece. El pronombre you va con la conjugación are. Ya sea en el singular o en el plural, va con are. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay una WH question. Les comento, eso no se los he dicho. Estas WH questions son palabras que se utilizan para hacer preguntas. Entonces tenemos dónde, cómo, cuándo, por qué, con quién, ¿sí? Esas son WH questions. Siempre que tengamos una WH question, esa va de primeras, ¿listo? Luego va Ah, ok, el verbo gracias. to be, por eso es que va antes del pronombre y luego va el pronombre, porque como es pregunta, primero va verbo to be, pero como esta es una WH question, es así sea presente simple, pasado, lo que sea, siempre van a ir de primeras en las preguntas. ¿Listo? Entonces esta va de primeras, luego va verbo to be, que fue lo que vimos ahorita, que cuando hacemos preguntas va primero verbo to be, y luego va pronombre y luego complemento. ¿Listo? Entonces, como este pronombre es you, la conjugación de you con el verbo to be es are. Y bueno, me excedí. Fin de la clase, chicos. La persona que no participó, espero que participe en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, Nidia Vargas, you got the point. Y nada, Eh, chicos, thank you for being here and bye ok, bye. profe. Bye, bye, profe. Gracias. Ok, bye bye. Y solita para la próxima, ¿no?
Sí, profe, la próxima no tengo soplete acá, me dijo, no me estaba ayudando. Dale, listo, bueno. Juiciosos, cuídense mucho. Ok, lo mismo, gracias, chao. Chao, profe. Bye, bye. Bye, bye, profe. Bye, bye, bye.